A ver, todos estamos aquí súper emocionados de la vida con este nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 millones, ¿no? Pero la cosa es, yo estoy bastante más emocionado que vosotros. Y ahora me dirás, joder tío, pues no te creas tan especial, porque todo el mundo que tiene entre 20 y 30 años ha estado en su día jugando al Budokai Tenkaichi 2 en pantalla compartida con su puto amiguito de mierda, esnifando polla con el puto Gogeta Super Saiyan 4, ¿vale? O sea, ¿qué te crees? ¿Que eres el único aquí que está emocionado con esta mierda? Y yo te diré, sí, la nostalgia vende mucho y todo lo que tú quieras, pero es que yo no soy un fan nostálgico de los Tenkaichis. Yo juego a los Tenkaichis a día de hoy. Y no simplemente juego de forma casual o nostálgica. Llevo jugando en los últimos 10 años a Dragon Ball Raging Blast 2, que básicamente es como una especie de secuela espiritual de los propios Tenkaichi. De hecho, aquí a la izquierda me podéis ver jugar contra literalmente el mejor jugador de este juego del mundo, que es ahora mismo una especie de maestro para mí. Finally. What? You're venting? Are you like matching R1 or are you actually vanishing? That's so random. That was actually really cool. La razón por la cual puedo darle pelea al mejor jugador del mundo es básicamente porque yo también soy un puto enfermo de esta saga. Y sí, técnicamente esto no es Dragon Ball Tenkaichi, esto se llama Raging Blast 2, pero uno, también me gustan los Tenkaichi, y dos, los personajes tienen exactamente el mismo moveset y las mismas animaciones. De hecho, este juego es de los mismos creadores. Esto no es como, ay, soy muy fan de los Tenkaichi, me encanta el Xenoverse. No, o sea, aquí literalmente los personajes y las mecánicas y las animaciones y todo es prácticamente lo mismo. De hecho, la gente estaba en plan, joder, quiero que salga el Tenkaichi 4. Ya lo tienes, existe. Lo que pasa es que como no se llama Tenkaichi, no has querido probarlo. El tema es que desde hace ya muchos años llevo esperando una secuela, ya sea del Raging Blast o del Tenkaichi, porque básicamente son lo mismo, y estoy extremadamente emocionado con lo que está pasando ahora. Y es que además había perdido la fe completamente en que esto fuese a pasar algún día. La popularidad de los Raging Blast nunca ha sido tan alta como la de los Tenkaichi, pero quienes descubrimos esta saga nos enamoramos completamente de ella. Y desde el 2014-15 se hizo un proyecto en el cual se intentó contactar con Bandai Namco para hacer una secuela de Raging Blast 2. Ya habían pasado unos años, se estaba hablando del Dragon Ball Xenoverse y no parecía que fuese a salir una secuela, y Xenoverse no era lo mismo que Tenkaichi ni que Raging Blast. En el proyecto se hicieron artes conceptuales de qué número de personajes podía haber, qué menús se harían, qué tipo de gráficos habría y demás, pero la cosa no llegó a ninguna parte. Simplemente se quedó en un concepto, en algo que nos gustaría, pero que nunca ocurrió. Yo, como fan enfermo de la saga, me preguntaba ¿por qué esto no ocurre? Raging Blast 2 no será el juego más popular de Dragon Ball, pero desde luego que Tenkaichi 3 lo es. Y mis esperanzas de tener un Raging Blast 3 eran básicamente tener un Budokai Tenkaichi 4. Pero resumiéndoos, lo que pasó básicamente es que la empresa que tenía los derechos de las mecánicas de los Raging Blast y de los Budokai era Spike, y Spike estaban hasta las narices de hacer una y otra vez el mismo juego. Esta es la razón por la cual nunca ocurrió ni un Raging Blast 3 ni un Tenkaichi 4. Cuando se planeó hacer un Raging Blast 3, Spike dijo, mirad, ¿sabéis qué? Lo sentimos mucho, pero estamos hartos de hacer esto, Bandai Namco, así que nos vamos a ir por nuestra propia cuenta a hacer juegos con otras compañías. ¿Y qué pasaba? Que los derechos de las mecánicas de los Tenkaichi y de los Raging Blast eran de Spike porque ellos eran los creadores de las mismas. Así que Bandai Namco no tenía siquiera el derecho ya no de hacer una secuela del Tenkaichi o del Raging Blast, sino ni siquiera de crear una nueva IP con las mismas mecánicas. Esta básicamente fue la razón por la cual Bandai acabó haciendo Dragon Ball Xenoverse. Si te fijas, se parece un poquito a lo que son los Tenkaichi y los Raging Blast, pero no es lo mismo. Y por si las esperanzas de ver un nuevo Tenkaichi no eran lo suficientemente bajas, Spike quebró. Sí, Nino, yo también pienso lo mismo.
Estaban cansados de hacer lo mismo una y otra vez, así que se fueron por su cuenta y eso no les funcionó, porque lo que les dio el éxito fue la fórmula que tuvieron con los Tenkaichi. Y con su quiebra, las mecánicas de los mismos para próximos lanzamientos murieron. Pero todavía quedaba un pequeño rayo de esperanza, y es que la compañía que creó los Pokémon Mundo Misterioso, otra saga que también me encanta, casualmente compró a Spike. Así que Spike se salvó de la quiebra, convirtiéndose en Spike Chunsoft. Sin embargo, este rayo de esperanza se iba haciendo cada vez más pequeño cuando no tenían ningún tipo de planes en volver a colaborar con Bandai. Y Bandai, pues bueno, al menos seguían haciendo juegos de Dragon Ball, pero que si Battle of ZZZZZ, que si Xenoverse, que si Xenoverse 2, que si Fighter Z que está guay pero que no es lo mismo, que si Kakarot que tiene unos graficazos increíbles pero no es literalmente un juego de lucha, es un puto RPG, que si un puto juego de supervivencia de Dragon Ball, de verdad estáis dispuestos a hacer lo que sea con tal de no sacar un Tenkaichi. Lo único que sois capaces de sacar es a mí de mis putas casillas. Total, yo ya hacía años que había perdido la fe, y cada vez que se anunciaba un nuevo Dragon Ball, pues miraba un poco el tráiler diciendo, oh, a lo mejor, pero no, nunca era lo que yo buscaba. Y había perdido la fe hasta tal punto que esta fue mi reacción cuando un suscriptor del canal me llamó para decirme que se había anunciado un nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Buah, qué épica la llamada, tío. El tono... Bueno, ¿estás viendo? Me estaba cambiando el tono... Salió un trailer Salió un trailer del nuevo Budokai Tenkaichi va a salir. ¿Qué? Nah, qué hijo de puta. Amigo, mirá. Qué hijo de puta. Te está riendo de mí. No, mirá. A ver, Es oficial. enséñamelo. Venía el Discord. A ver. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Suerte que me he dado cuenta pronto. Pero, ¿puedo atender la llamada, por favor? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es una página oficial, no tenemos un dato. No puede ser. No me lo creo. ¿Será un nuevo Budokai Tenkaichi? No me lo creo. Tengo que verlo entero. Espérate. Es que no me lo creo. Debe ser un trailer fake, lo han montado, tío, no me lo creo. No se Bandai. O sea, por ahora estoy viendo el gameplay del 3. A ver, salen unos gráficos que me recuerdan al Kakarot. ¿Puede ser de verdad? No me lo creo, tío. A ver, voy a buscar más páginas. Oh, salen más sitios. No. Es un nuevo trailer, amigo. No puede ser, no puede ser. Soy muy feliz ahora mismo, Rego. Soy muy feliz ahora mismo, tío. Esto es muy bonito. Muy parecido al Kakarot. O sea, es que los gráficos me dan igual. A mí me dan igual los gráficos. Solo que esto esté pasando es precioso. A mí al pesado de los gráficos le da igual. O sea que el Raging Blast literalmente pasa a la prehistoria ahora. Ojalá que pase la prehistoria, tío. Realmente iba a haber otro Budokai Tenkaichi. Yo tengo que enseñar a mucha gente esto. No puede ser. Es que no me lo creo todavía. Quiero ver portales de noticias hablándolo, tío. No me lo creo todavía. Porque esto de YouTube puede haber sido un tonto que haya montado algo, ¿sabes? Es que son tontos porque han tardado tanto, tío. Estoy viendo cómo lo anunciaron. No puede ser, tío. ¡Oh! Modo historia. Si el modo de historia funciona con el R3, tipo funciona como si fuera un What If. Me suda tanto la polla eso. Solo quiero que tenga buenas mecánicas, tío, que me da igual lo demás. Solo quiero que tenga buenas mecánicas y que esté para PC. No quiero nada más, tío. No quiero nada más. Es que ya me lo veo, tío. Me va a decepcionar. Y voy a hacer vídeos comparándolo con el Raging Blast 2 y voy a decir que el Raging Blast 2 es mucho mejor. Ya lo veo, tío. No, va a pasar eso, tío. Va a pasar eso. Que no sea un fake, por favor. Que no sea un fake. Está full esquizofrénico. Oh, sí, es oficial. Vale, sí, es oficial, 100%. De hecho, es que eso es lo que me preocupa.
que siga patentada, que de alguna manera no hayan llegado a un acuerdo y que vayan a sacar un juego con el mismo nombre. Te recuerdo que existe un juego llamado Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, que es basura. Mira, estaba viendo un vídeo de Dragon Ball. De las películas de Dragon Ball. Estaba viendo un vídeo del Tenkaichi 4 falso de mods gráficos. Y justo vienes tú y me das esta noticia, tío. Fíjate, últimas publicaciones de YouTube. Todo el mundo está loco con esto. Como podéis ver, yo estaba que no me lo creía. Llevo mucho tiempo jugando a esta saga y no he parado. No hay nostalgia. Para mí, esto sigue siendo el presente. Al punto que otro día en llamada me puse con un amigo a hablar con una puta IA de Goku para preguntarle ¿cuándo crees que saldrá el nuevo Ultimate Tenkaichi? El nuevo Tenkaichi. Ultimate Tenkaichi no, por Dios. En plan, quiero que salga ya. ¡Ah! ¡Estoy hablando con una IA de Goku! ¡De Goku! En mi opinión, creo que el nuevo juego de Dragon Ball Tenkaichi debería salir en la primavera del año que viene. Porque creo que Bandai Namco está trabajando muy duro para hacer un juego de peleas muy bueno. Y yo espero que el nuevo juego tenga un nuevo estilo de juego muy divertido. Yo espero que no tenga un nuevo estilo de juego muy divertido. Creo que tenga el mismo. Te la estás cagando. O sea, primavera del 2024, dice la IA de Son Goku. Primavera 2024, tío. Lo tienes ya. ¿Te das cuenta de que estoy esquizofrénico perdido? En fin, tengo muchísimas ganas de que salga esto. Y sobre todo tengo muchísimas ganas de que salga bien. Me importa una mierda el modo historia. Me importa una mierda los gráficos, todo. Solo quiero que tenga buenas mecánicas muy similares a las de los Tenkaichi y Raging Blast. Solo pido eso, como si reciclan animaciones. Es más, ojalá que lo hagan. ¡Oh! Tengo muchas ganas de jugar a esto y tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de que esto salga mal. Porque como podéis ver en este gameplay de fondo, estoy enfermo con este juego. Estoy jugando literalmente contra el mejor jugador del mundo y le puedo dar pelea. Y llevo años esperando esa secuela. Llevaba años con la fe perdida ya. Y si ahora que por fin va a salir, ¿sale mal? ¿Qué pasa ahí? Todo el tiempo que le he invertido a esta saga y que nunca pareciese que fuese a haber una secuela y que de repente la haya. Si sale mal me va a puto reventar. Es por esto que este anuncio me aterra a la vez que me emociona, al mismo nivel en ambos sentidos. Pero bueno, en el tráiler podemos ver que hay mucha reminiscencia del juego original. Sale un gameplay de Budokai Tenkaichi 3. Goku se va a transformar y de repente se transforma en el Blue de ¡wow! El nuevo Tenkaichi 4. Espero y me imagino que van a hacer las cosas bien. Y espero que lo haga Spike, por Dios. En fin, dicho esto, voy a estar haciendo unos cuantos vídeos sobre Raging Blast 2, hablándoos de por qué me encanta, por qué me parece que es una puta pasada de juego y por qué es una secuela más que digna de los Tenkaichi originales. Además de los vídeos, se me ha ocurrido también una idea en la cual consistiría básicamente en jugar con vosotros en directo, y quien sea capaz de ganarme en un combate de Raging Blast 2 se lleva 50 euros. Lo que tenéis que hacer consiste en básicamente descargaros una aplicación que os dejaré en la descripción llamada Parsec, y además os metáis en mi servidor de Discord en el cual organizaré todo esto. Las normas consisten básicamente en no utilizar ningún tipo de glitch del juego que haga injustas las mecánicas. Podéis utilizar por ejemplo el kit de transporte y otro tipo de cosas, pero no podéis utilizar glitches que me congelen a mí la pantalla o que simplemente sean repetir una y otra vez el mismo movimiento de forma eterna hasta que yo me muera. Otra parte de las normas también es que seáis hispanoparlantes y que estéis en llamada mientras jugamos, básicamente para hacer más entretenido el combate. Y si nunca has jugado Raging Blast 2, no te preocupes, probablemente hayas jugado los Tenkaichis, y si eres más o menos bueno puedes trasladar tus mecánicas de un juego a otro, ya que como os digo y como podéis ver son muy similares. De vez en cuando también haré directos jugando con un amigo con el que llevamos jugando como 10 años a este juego. Y también con mi máster, ¿por qué no? Para que veáis cómo me apaliza el culo. Si veis que me ganan, no os preocupéis, porque ellos no pueden formar parte del torneo, ¿vale? En plan, si juego contra ellos me arruino. Y bueno, es probable que dentro de poco haga un video tutorial explicándoos cómo hacer cada cosa, qué pasos tenéis que seguir y demás, pero no es algo muy complejo, así que podéis ir haciéndolo ya. Pero si veo que es necesario, pues haré también un video tutorial de unos 5 minutos para explicarlo absolutamente todo y hablar más en detalle de las normas. También es necesario que os activéis las notificaciones
actualizaciones en mi canal principal o que también me sigáis en Twitch, porque no tengo claro exactamente en cuál de las dos plataformas haré los directos, y de este modo podréis estar avisados. Pero también os voy a avisar en mi servidor de Discord, que es esencial para que podamos jugar, así que también meteros ahí. En fin, gente, esto es todo por el vídeo de hoy. Esperemos que este nuevo Tenkaichi salga bien. Y nada, pronto probablemente vídeo tutorial explicándolo todo más en detalle, pero en principio id preparándoos, que os voy a reventar el culete. Pues yo quiero un juego de Dragon Ball con todos los personajes y sus transformaciones, incluyendo los de relleno y a los no canónicos, que tengan todos sus ataques, con sangre y daño en su ropa, sin DLCs, gráficos realistas pero pegados al anime. Y doblados latino.